todos, bienvenidos al culto online de Vástago, Iglesia de Cristo. Estamos muy agradecidos de que estén hoy y puedan participar con nosotros. Les invitamos a adorar a Dios. Muchas bendiciones. Les saludo a cada uno de ustedes de una forma muy afectuosa y especial. Y para mí es motivo de alegría y un privilegio el poder estar con ustedes durante unos breves minutos compartiendo la palabra de Dios, compartiendo lo que Dios desea decirnos a cada uno de nosotros. Y hoy día quiero compartir con ustedes el tema titulado Jesús el Libertador. Jesús el Libertador. Y para ello yo me quiero basar en un pasaje bíblico que se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 4. Y este pasaje bíblico dice lo siguiente: Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Me recuerdo que una de mis películas favoritas
En realidad no he visto muchas películas en mi vida. No soy un fanático de ver películas. Y dentro de las pocas películas que me gustan, muchas de ellas, o la mayoría de ellas, son con contenido histórico. Me gustan mucho las películas que nacen de una historia real. Y una de mis películas favoritas, dentro de las pocas que he visto, eh, es una película que en inglés se llama Glory y que al castellano se tituló Tiempos de Gloria y que fue hecha durante el año 1989. Si la pueden ver, sería genial. Es una gran película, una de las pocas películas que recomiendo, ya que trae una enseñanza muy profunda. Y esta película está basada en la historia verídica del 54 Regimiento de Infantería de Massachusetts, que fue originada durante la Guerra de Secesión de los Estados Unidos. Y este regimiento de Massachusetts estaba conformada por gente afroamericana que había escapado de la esclavitud y deseaba que sus semejantes también fueran libres de la esclavitud. Este regimiento era comandado por el coronel Robert Gould. Y dentro de esta película tú puedes observar cómo estos afroamericanos combatían y estaban dispuestos a dar su vida para que sus semejantes fueran libres de la esclavitud, porque ellos relataban que no había nada peor que la esclavitud, no había absolutamente nada peor que la esclavitud. Y la esclavitud es una institución que lamentablemente se originó desde los albores de la humanidad. Las personas que eran esclavas eran personas que perdían su identidad como ser humano, perdían su dignidad como ser humano. Lamentablemente estas personas eran tratadas peor que el objeto del propietario o peor que un animal del propietario. Hay muchas historias como por ejemplo los romanos asesinaban a centenares y miles de esclavos ante la más mínima sospecha, muchas veces infundadas, porque los esclavos eran considerados algo peor que un animal, algo peor que una cosa material. La esclavitud es la máxima muestra de la pérdida de la libertad. Y esta institución de la esclavitud es un fiel reflejo de la condición que tiene el ser humano. La semana pasada nosotros podíamos escuchar en la predicación, y si aún hay personas que no lo han visto, pueden visitar las distintas plataformas de Vástago Iglesia de Cristo y seguir las distintas predicaciones, y especialmente la predicación de el domingo pasado, de la semana pasada. Y el domingo pasado se nos habló cómo el ser humano está esclavo, cómo el ser humano tiene una condición de esclavo, cómo el ser humano tiene una condición apartado, lejos de Dios. Alguien puede decir, pero ¿cómo es posible de que yo sea esclavo? Yo tengo mi propia casa, tengo mi propio vehículo, vivo bastante bien, tengo mi propia familia, tengo libertad. Yo no soy esclavo de nadie, alguien puede decir. Pero según lo que dice Dios a través de la Biblia, tanto usted como yo somos esclavos. Y somos esclavos del pecado. Y pecado es toda desobediencia a Dios. Pecado es todo desafío a la voluntad y a la ley de Dios. Pecado es toda desobediencia a Dios. Y todos nosotros hemos pecado. Por eso es que el mismo apóstol Pablo en el mismo libro de Romanos dice que no hay un solo justo, ni siquiera uno. Y Jesús dijo, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Vuelvo a repetir ese pasaje, que es importante y lo puedes buscar en el libro de Juan, el capítulo 8, en el versículo 34. Jesús dijo,
Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Y todos nosotros estamos bajo el pecado. Y todos nosotros somos esclavos del pecado. Y por eso que hay muchas personas que me están viendo en este momento que pueden decir, yo he intentado salir del alcoholismo, yo he intentado salir de la pornografía, yo he intentado salir de las mentiras, yo he intentado salir del mal carácter, pero no he podido. Hay un poder que me impide ser libre. Y sabes, yo te entiendo, porque he estado en la misma condición que tú. He intentado vencer el pecado, he intentado vencer adicciones, pero he fracasado, porque el ser humano con sus propias fuerzas es imposible que pueda vencer el pecado. El ser humano con sus propias fuerzas es imposible que pueda ser libre de las cadenas del pecado. El ser humano con sus propias fuerzas es imposible que pueda vencer el mal. Y el ser humano ha intentado muchas cosas para superarse a sí mismo. Ha inventado religiones, ha inventado sistemas políticos, ha inventado sistemas filosóficos, sistemas éticos, de moral, pero todos estos sistemas han fracasado. Porque el ser humano con sus propias fuerzas es imposible que pueda romper las cadenas del pecado. El ser humano con sus fuerzas es imposible que pueda salir del estado de esclavitud del pecado. Jesús dijo ciertamente, les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado y nosotros, por condición natural, somos esclavos del pecado. Pero Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia. Dios sabía desde la eternidad que el hombre estaría bajo la esclavitud del pecado. Dios sabía desde la eternidad que el ser humano iba a estar bajo la maldición, bajo las cadenas del pecado. Y por lo tanto, un miembro de la Trinidad decidió bajar a este mundo. Y quiero que leas uno de los pasajes más importantes que está en la palabra de Dios. También puedes leerlo en la parte inferior de la pantalla ahora mismo. Dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, en el versículo 20 de su primera carta, el apóstol Pablo dijo lo siguiente: Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Vuelvo a repetir esto es importante. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, es decir, un miembro de la Trinidad, Dios Hijo, voluntariamente en un tiempo pretérito que nosotros no podemos calcular, pero en un tiempo pretérito indeterminado antes de la fundación del mundo, antes de la creación del mundo, antes de tu nacimiento, Dios sabía que tú y yo estaríamos bajo las cadenas del pecado. Estaríamos por naturaleza en esclavitud, pero un miembro de la Trinidad dijo: yo descenderé al mundo. Yo descenderé al mundo, viviré entre ellos, naceré en un humilde pesebre, viviré entre ellos y moriré en la cruz del Calvario para libertar a todo aquel que en él crea. Un miembro de la Trinidad hace miles de años atrás dijo: yo bajaré a este mundo y rescataré de la esclavitud al ser humano. Por eso es que Jesús dijo: así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. ¿Quién es la persona que nos liberta del pecado?
¿Quién es la persona que rompe esas cadenas y rompe el poder del pecado? Esa persona se llama Jesucristo. Esa persona se llama Jesús. No es ningún revolucionario. No es ningún político, no es ningún filósofo, no es ninguna teoría psicológica, ni sociológica, ni política, ni religiosa. Solamente hay una persona y esa persona es Jesús. Jesús es quien puede romper las cadenas del pecado. Jesús es quien puede libertarte de esa adicción. Jesús es quien puede dar esa vida nueva en tu vida. Jesús es quien puede transformar tu familia, es quien puede transformar tu presente y tu futuro. Jesús, ese nombre es el que liberta del pecado. Pero hay más. Y esto cada vez se pone más interesante. No solamente Jesús, ese nombre extraordinario, ese nombre, el Salvador, es el que nos liberta del pecado. Porque Él eligió un método para la libertad del ser humano. Él eligió un método. Y ese método fue la cruz. Porque a través de su muerte en la cruz, Él nos puede explicar la condición humana, lo lejos, lo separado que estábamos de Dios. Y también a través de la cruz, Él también refleja el amor incondicional de Dios para ti. Porque la cruz es una de las penas capitales más horribles que el ser humano ha podido inventar. La crucifixión fue inventada y luego fue usada por los romanos para avergonzar a quienes eran crucificados. La crucifixión no solamente era una muerte dolorosa, una muerte infame, era una muerte vergonzosa, se avergonzaba públicamente. Las personas que estaban crucificadas podían estar incluso días siendo crucificadas y sus cuerpos eran comidos por los cuervos. Y Dios mostró su amor para con nosotros, en que Él, siendo justo, Jesús nunca cometió un pecado, jamás. Él era perfecto. Él, tanto como Dios y como hombre, Él era perfecto. Jesús no cometió ningún error. Él no debería haber estado en esa cruz, pero Él murió en esa cruenta cruz para que tanto usted y yo, si depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Él, entonces podemos ser salvos y podemos ser liberados. El nombre que liberta es Jesús. Y el método que Él escogió es la cruz del Calvario. El método que Él escogió para mostrar nuestra condición caída, nuestra condición degradante y también para mostrar su amor es la cruz del Calvario. Por eso es que Cristo murió en la cruz, para demostrar su amor incondicional para usted y para yo y para mi persona. En la cruz Él murió para que tú pudieras ser libre de la adicción. En la cruz Él murió para que pudiéramos ser libres del mal carácter. En la cruz Él murió para que pudiéramos ser libres del alcoholismo, libre de la adicción a la nicotina, libre de la adicción a las drogas, libre de la inmoralidad sexual, libre de la atadura de la pornografía, libre de la mentira. Él en la cruz murió. La cruz del Calvario es la máxima demostración del poder y del amor de Dios. Por eso es que Pablo dijo: el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Y también Pablo dijo: me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo
y de este crucificado. La muerte en la cruz es la base de nuestra libertad. Es la base de nuestra reconciliación con Dios. Es la base de nuestra paz. Por eso es que el cristianismo primitivo y actualmente, cuando proclamamos nuestra fe públicamente, lo hacemos a través del bautismo. En el bautismo bíblico, la persona, para quienes nunca han visto esto, y para quienes lo hemos visto y lo hemos experimentado, recordemos que la persona se sumerge y luego se levanta del agua. Y eso es un símbolo eficaz, es un reflejo de que nuestra libertad está unida a la muerte y a la resurrección de Cristo. Cuando nosotros proclamamos públicamente nuestra fe en el bautismo, cuando proclamamos públicamente nuestro compromiso con Dios y nuestra decisión de seguirlo, es un símbolo eficaz. El bautismo es un reflejo de nuestra unión con Cristo, que nosotros somos libres, nosotros somos una nueva criatura por la muerte y luego la resurrección de Cristo. Por eso es que Pablo dijo, en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Porque a través de su muerte en la cruz y su posterior resurrección, nosotros podemos tener vida y vida eterna. La base de la persona que nos liberta es Cristo. Y Él lo hizo a través de su muerte en la cruz del Calvario. Y si nosotros tenemos fe en Él, si nosotros creemos en Él y entregamos nuestra vida a Él, entonces a través del Espíritu Santo, Él hará realidad en nuestras vidas su liberación. Y vuelvo a repetir esto porque estoy dando muy brevemente una síntesis a grandes rasgos del Evangelio y quiero que te fijes en tu pantalla porque está ahí escrito. Quiero que te fijes en lo siguiente. Jesús es la persona que nos liberta y el método con el que nos liberta fue su muerte en la cruz. Y si nosotros miramos con fe, si depositamos nuestra fe, nuestra confianza en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, entonces el Espíritu Santo hará realidad esa victoria de hace más de 2000 años atrás. El Espíritu Santo hará realidad esa victoria en nuestras vidas y podemos disfrutar la libertad. Quiero terminar con lo siguiente. No hay nada peor que la esclavitud. Y todos nosotros, el ser humano, está esclavo del pecado. Está esclavo del pecado y no podemos libertarnos. No podemos disfrutar una vida libre por nuestras propias fuerzas. Solamente Cristo nos puede libertar a través de su muerte en la cruz del Calvario. Y si tú deseas ser libre, si tú deseas vivir la libertad y dejar de ser esclavo, entonces tienes que abrir tu corazón a Él. Y tienes que decirle al Señor. Y puedes decir una oración simple, una conversación simple con Dios. Y puedes decirle, Señor, te pido perdón por mis pecados. Y a través de tu muerte y resurrección, te pido que me salves y que me libertes. Gracias, porque soy libre. Gracias,
por tu muerte en la cruz. Amén. Y si tú has hecho esta oración, y si tú deseas caminar en la libertad, quiero invitarte a que puedas tomar contacto con nosotros en Vástago Iglesia de Cristo, porque te tengo una noticia. Nosotros, las personas que pertenecemos a Vástago Iglesia de Cristo, hemos sido esclavos al igual que tú. Te entendemos, porque nosotros hemos sido esclavos al igual que tú. Pero hemos experimentado la libertad a través de depositar nuestra fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y por eso queremos caminar contigo en libertad. Queremos caminar contigo en esta senda de la libertad. Si tú deseas vivir en libertad, toma contacto con Vástago Iglesia de Cristo. Puedes hacerlo a través de la página de internet o puedes hacerlo a través de las redes sociales, pero toma contacto con nosotros porque hemos sido esclavos y ahora estamos disfrutando la libertad y queremos caminar en libertad, queremos disfrutar la libertad contigo. Así que toma contacto con Vástago Iglesia de Cristo y estaremos esperando caminar contigo por la senda de la libertad que fue posible gracias a la muerte de Jesucristo en la cruz. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me aceptas.
Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Hola amigos de Vástago, les quiero compartir hoy día una palabra que está en San Lucas capítulo 22 versículos del 15 al 23 y dice: Jesús les dijo: ¿cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte? Porque les digo que no volveré a celebrarla hasta que se cumpla el reino de Dios. Entonces tomó en sus manos una copa y habiendo dado gracias a Dios dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Porque les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Después tomó el pan en sus manos y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos diciendo: esto es mi cuerpo, entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Lo mismo hizo con la copa después de la cena diciendo: esta copa es el nuevo pacto, confirmado con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes. Pero ahora la mano del que me va a traicionar está aquí, con la mía, sobre la mesa. Pues el Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que se le ha señalado, pero hay de aquel que le traiciona. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros quién sería el traidor. Amigos, ahora que vamos a tener un momento de compartir la Santa Cena, los quiero invitar a imaginar cómo hubiera sido estar compartiendo esta cena con el Señor, esta última cena. ¿Cómo hubiera sido escucharlo, ese momento de intimidad en ese salón que Él preparó de antes? Y estar con Él después de haber compartido tal vez 3 años de acompañarlo en su recorrido de milagros, de enseñanzas, de amistad. Creo que cada uno de nosotros ha tenido ese recorrido con el Señor. Ha sentido esa amistad, ha sentido esa confianza, ha sentido que ha hecho milagros en nuestras vidas. Por eso los invito a, en este momento en que compartimos el pan y el vino en nuestra iglesia, recordar esa relación que cada uno tiene con Dios, con Jesús. Esa relación de íntima, de amistad, de complicidad, de que Él ha estado con nosotros en los momentos difíciles y que está ahí, aunque nosotros a veces lo olvidemos, aunque no siempre le hablemos, pero sabemos que Él está ahí y que murió por nosotros y que entregó su vida por nuestros pecados. Por eso los invito a ser conscientes de lo que esto significa. Así que amigos, compartamos ahora el pan y el vino, en el nombre del Señor. Ahora tenemos un momento para reflexionar en la ofrenda. Y no quiero que la ofrenda sea una carga para nosotros, pero
No sé si les pasa algo así a veces, pero sabemos lo que dice la palabra de Dios, pero a veces no confiamos en esa palabra. Porque en Hechos 20:35, cuando Pablo está en medio de un discurso, él cita unas palabras de Jesús y dice que el Señor dijo: hay más dicha en dar que en recibir. A veces hay traducciones que dicen: hay más bendición en dar que en recibir. Y a veces es difícil para nosotros creer eso, porque dar es sacrificar algo, ofrendar es sacrificar algo, y nos cuesta saber cómo es mejor dar que recibir. Todos los niños te van a decir que es mejor recibir que dar. Eso es obvio, una verdad humana que nadie tiene otro pensamiento. Pero el Señor, nuestro Señor, la fuente de verdad, la verdad misma, nos dice: hay más dicha en dar que recibir. Si creemos eso, vamos a poder entregar lo que tenemos al servicio de Dios y confiar que Dios nos va a proveer lo necesario. Y yo quiero que hagamos un experimento como iglesia y con esa hipótesis de Jesús, que hay más dicha en dar que recibir, que demos y vamos a ver si hay más dicha, si hay más bendición, que Dios va a enriquecer nuestras vidas, no necesariamente con mucha plata, muchas posesiones, pero con gozo, con alegría. Y yo creo en esas palabras de Jesús. Entonces, para comprobar esa hipótesis, quiero que demos, que entreguemos a Dios lo que tenemos, para ver esas palabras, que vamos a ser dichosos por el Señor al dar. Y no enfocarnos en recibir es un alivio. Hay libertad en eso, si no estamos siempre pensando: ¿qué voy a recibir? ¿Qué voy a recibir? No lo hacemos por la bendición, no lo hacemos para ser dichosos. No, lo hacemos porque Jesús nos enseña que dar es mejor que recibir. Y así les invitamos como Vástago a entregar, a ofrendar y a comprobar esa hipótesis, esa verdad, que hay más dicha en dar que recibir. Que vamos a ver qué pasa con Dios al escuchar esas palabras y actuar conforme a esa enseñanza de Jesús. Entonces, quiero motivarnos a seguir dando generosamente para que bendigamos a otros, y así podemos ver que con Dios hay más dicha en dar que en recibir. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros esta mañana. Estamos agradecidos que decidieran participar con nosotros. Y bueno, sabemos que los últimos 18 meses han sido muy difíciles y que hay muchos que se han sentido perdidos o estancados en su fe. Y es por eso que queremos guiar a cada miembro de Vástago este año para que dé el próximo paso en caminar con Jesús, avanzando hacia la vida plena en Él. Entonces, que estén atentos esta semana, porque vamos a estar desarrollando un poquito más cómo vamos a hacer eso, cuál sería el plan para estar caminando con Jesús. Entonces, que tengan una linda semana y nos vemos pronto. Amén.